Bueno, bienvenidos a este podcast en el que analizaremos la película El Odio, dirigida por Matthew Kassovitz, desde la mirada del psicoanálisis propuesta por Jaime Velosa en su texto La segregación, un sentimiento íntimo, para un trabajo de la Universidad para la materia de Introducción a las Ciencias Sociales, la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Para más que hablar de la trama o de datos técnicos, queremos centrarnos en el mensaje profundo como la segregación y en el mensaje profundo como es, ya que atraviesa no solo lo social y lo político, sino también lo emocional, ya que también lo íntimo del ser humano. Y a lo largo de esta conversación reflexionaremos sobre cómo el odio, la frustración y la exclusión nacen de heridas internas que muchas veces la gente y la sociedad ignoran. Bueno, en El Odio, Kassovitz muestra con fuerza la vida de tres jóvenes marginados en los suburbios de París. Lo que parece una historia de violencia urbana, en realidad revela algo más profundo, como la cultura instalada dentro del sujeto. Velosa lo explica desde el psicoanálisis, diciendo que la segregación no es solo una barrera social, sino una experiencia emocional que marca la identidad. Estos personajes no solo son rechazados por el sistema, sino que terminan rechazándose a sí mismos. Esta interiorización se rechazó genera una forma de rabia de que no convierte en el único modo de sentirse vivos o escuchados. Sí, y eso se nota como viven el día a día, en tensión constante, sin confianza en las instituciones ni en ellos mismos. Velosa plantea que la segregación crea una herida en la inconsciente, una sensación de no pertenecer. Cuando el entorno no ofrece reconocimiento, el sujeto reacciona desde la violencia. Es como si el objeto fuera una respuesta desesperada a la indiferencia. En ese sentido, podemos decir que la película logra mostrar lo que el texto describe, una segregación íntima donde la exclusión deja de ser un hecho externo y se vuelve parte del modo en la que la persona se percibe. Me gusta tu punto y exacto, en el fondo todos buscan reconocimiento, pero el entorno solo les devuelve rechazo. El odio no se hace de la nada, y claro, sino del deseo frustrado de ser vistos, escuchados y valorados. Y esa es la parte más humana. El dolor que no se encuentra en palabras termina convirtiéndose en un grito, creo yo. Y por supuesto, ahí entra un concepto clave del psicoanálisis, la pulsión de la muerte. Freud dice que el ser humano tiende a repetir aquello que lo hiere, incluso cuando sabe que lo hace daño. Y bueno, los protagonistas del odio viven atrapados en esa lógica. Repiten la violencia que los margina porque es la única forma que conocen de existir. Esa tensión entre el deseo de reconocimiento y la autodestrucción muestra cómo la segregación moldea el inconsciente y por supuesto, en mi opinión, ya no es solo una cuestión política, sino existencial. Bueno, para mí lo más importante es que al final la violencia no busca destruir por placer, sino por desesperación. Como bien dice Velosa, el odio es una forma de reclamar lugar, una manera brutal, pero profundamente humana, es decir, mírame, existo. Esa dimensión emocional de la violencia es lo que hace que la película no sea solo social, sino también psicológica. De hecho, eso es lo que más duele del filme. Te das cuenta que los personajes no nacieron violentos, fueron moldeados por un entorno que los excluyó. La violencia termina siendo el reflejo de una sociedad enferma, una que segrega porque no quiere verse en el otro. El odio nos enfrenta con una verdad incómoda. Todos participamos de alguna manera en ese ciclo. Pues para mí Velosa propone algo muy interesante, que la segregación es una defensa del sujeto entre el miedo al otro. Cuando una sociedad rechaza, en realidad está proyectando sus propias inseguridades. Lo mismo ocurre en el odio. El Estado teme a los jóvenes del barrio porque representan a que el sistema no quiere aceptar la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades. Pero eso principalmente se obtiene en base del rechazo. En lugar de resolver el problema, lo amplifica. Cuando más se margina, más fuerte se vuelve el resentimiento. ¿Y tú qué crees, Sebastián? Y lo más simbólico es que esa distancia no solo es económica o racial, sino afectiva. Velosa lo llama segregación en el vínculo, un momento en que dejamos ver al otro como humano. En la película también nosotros encontramos que esa deshumanización se nota como en la mirada del policía, en los medios y en el lenguaje. Todo eso genera un círculo de odio que retroalimenta lo mismo. El otro deja de ser alguien con historia y emoción, se convierte en una amenaza. Esa es la raíz del conflicto que Kassovitz muestra con tanta crudeza. Exacto, y tienes razón. Pues la verdad ahí es donde el arte y la reflexión entran como espacios de sanación.
ya que bueno, el psicoanálisis, al igual que el psique, nos invita a mirar adentro y aceptar lo que rechazamos. Si seguimos negando esa parte, el odio siempre encontrará una manera de volver, en mi opinión. Y ahora bien, y justamente por eso el odio sigue siendo actual, que a pesar de haber sido filmada en los 90, su mensaje se siente contemporáneo. Y las tensiones raciales, la desigualdad, la frustración de los jóvenes sin oportunidades, todo eso sigue presente y creo que se pudo ver muy evidenciadamente. Ahora bien, Velosa y Kasowitz, desde lugares diferentes, coinciden en lo mismo, que la exclusión termina destruyendo tanto al que segrega como al segregado. Y el odio, en última instancia, es un fracaso del vínculo humano. Bueno, pues si hablando de vínculo humano, es impresionante cómo el psicoanálisis logra proponer con imágenes, cómo revelan que lo social está profundamente no hay odio sin herida previa ni violencia sin miedo, y sin entender eso en el primer paso para transformar. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La película no solo denuncia, también interpela. Nos obliga a preguntarnos cuántas veces hemos participado en la segregación sin darnos cuenta. El psicoanálisis nos da la posibilidad de romper ese espejo y mirar el dolor que se puede ver en los ojos. Exactamente. Ahora, hay algo que vale la pena destacar que yo pude analizar, y es que ahora el odio también se hereda, ya que Velosa lo sugiere de forma indirecta cuando habla de cómo el inconsciente colectivo pasa de una forma o colectivo pasa de una generación a otra, de esa manera, y los hijos de la segregación crecen con esa marca, incluso si no le entienden todo, en mi opinión. Bueno, pues exacto, es en el emocional, si se podría decir. Los jóvenes del odio no inventaron la violencia, le recibieron como una historia que se repite. Y lo más triste es que la sociedad los juzga por actuar desde un dolor que no les permite ganar, y Sebastián pues nos podrá hablar más de esto. Bueno, por eso el papel de la educación, del arte y del diálogo es tan importante, porque no solo se trata de castigar la violencia, sino que también entender de dónde viene todo esto. Si rompemos esa cadena, el odio seguirá mutando y va apareciendo de nuevas formas. Exactamente. Ahora, si lo vemos hoy también en redes o la polarización, en los discursos de odio, todo eso viene de la misma raíz, la falta de empatía y el mirar al otro, ya que el odio cambia de rostro, pero siempre tiene el mismo origen. Ahora bien, como recordamos que Velosa dice que el cambio comienza cuando el sujeto logra simbolizar su dolor, y ahí entra la empatía. No es como un gesto de compasión superficial, no es que yo lo tomo así, sino como una forma profunda de reconocimiento, ver al otro y permitir que exista de alguna manera sin necesidad de eliminarlo. Bueno, sí, yo digo que también el cine tiene ese poder como de ponernos en el zapato del otro, hacernos sentir que nosotros somos los personajes por lo que viven. El odio también nos confronta, pero también nos hace ser humanos, nos humaniza. Nos recuerda que detrás del enojo también hay como cierta historia que, opino yo, debería ser escuchada. Pues sí, parte de ser escuchada, y el psicoanálisis aporta una herramienta fundamental: entender que lo que rechazamos afuera suele reflejar algo que no aceptamos dentro. Solo cuando reconocemos eso podemos empezar a construir una sociedad distinta. Y sí, pues creo que además la empatía no borra el conflicto, pero más allá lo transforma. El odio divide y el reconocimiento une. Si hay algo que el odio y Velosa nos dejan claro, es que la única manera de romper el ciclo es mirar al otro sin miedo, y creo que puede ser una analogía bastante interesante, y creo que es bastante crucial el tema visto. Ahora bien, podemos decir en conclusión que el odio de Kasowitz y el texto de Jaime Velosa creo que dialogan en el mismo punto. Ambos revelan que la segregación no solo divide territorio, sino también almas. Y es interesante, ya que pues el psicoanálisis nos enseña que el odio es un síntoma del dolor no reconocido, y que solo el encuentro con el otro puede romper ese ciclo. Y por supuesto, de alguna manera, como podemos, después de el tema analizado, es un tema interesante en el que es una analogía dentro de lo que dice Velosa, y cómo es posible
durante los textos y las películas lo que hemos podido ver. Ahora bien, creo que desde un punto bastante interesante es posible desde varias perspectivas cómo podemos ver cada uno desde la historia de Velosa, los textos y más que todo desde la perspectiva de cada uno el lugar, y ya que de esa manera cómo es posible de esa manera lograr llegar a conclusiones así, y cómo poder entender a Velosa y todo lo que hemos podido ver, ya que de alguna manera muy interesante ha sido algo drástico y que nos ha podido tocar el corazón de cierta manera y así poder entenderlo mejor. Bueno, y esperamos que este análisis en cierto modo nos pueda invitar a la película de otra perspectiva, más humana y emocional, ya que siempre vemos las películas de una manera muy mecánica, muy robótica, de solo verlas y no saber lo que entender, o solo buscarle un chiste o algo así significativo, pero no, tenemos que dar cuenta que también hay algo detrás de esa pantalla. Tenemos que ver más allá, tenemos que ampliar nuestra mentalidad en cierto modo, para que las películas no solo sean risa o comedia de terror, sino un estado emocional, y pues ya estar mejor psicológicamente. Bueno, compañeros, yo concuerdo completamente en todo lo que ustedes dicen. Esperemos que este capítulo corto pero conciso les sirva a ustedes como para pensar cómo actuamos al frente al otro, ponernos en los zapatos del otro, en que esta película trae un mensaje importante de cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, cómo responder, no solo pensar en mi punto de vista y ya, sino ponerme en el zapato del otro, en lo que vive día a día, y ver que todo no es tan sencillo, sino ser más empáticos con lo que llegamos a hacer, lo que llegamos a pensar del otro, nuestra respuesta. Porque bueno, la segregación no está solo en la pantalla, o sea, todo esto que estamos mencionando no se encuentra solo en la pantalla, en el cine. No decimos voy a ir a ver a cine y ya, no, todo esto es como un reflejo de todo lo que vivimos día a día, lo que viven todas las personas día a día. Son los gestos cotidianos. Y ya, bueno, gracias por escucharnos. También recuerden que entender al otro es también entendernos a nosotros mismos. Exactamente, y es que la película no solo habla de los personajes, y el odio nos recuerda que todos tenemos una responsabilidad en cómo se construye el vínculo social. Ahora bien, puede ser ahora mismo difícil y tal vez muy pocas personas logren entender el valor que lo que conlleva esto, y de alguna manera entender lo que dijo Sebastián, que es muy valioso ponerse en los zapatos del otro, y por supuesto una responsabilidad en cómo se construye el vínculo social, que es totalmente clave en una sociedad. Entender al otro no significa justificar, sino atravesarnos a mirar su historia y por supuesto su contexto y su dolor, ¿no? Ya que a solas así no se puede transformar lo que nos separa, ya que pues de alguna manera es triste cómo no podemos entender sin esa empatía cómo la otra persona siente el dolor. De alguna manera siempre podemos ver más allá de la persona y el dolor, como nos ha enseñado Velosa, y sin duda alguna el complemento que nos ha dicho Sebastián, sin duda alguna puede ser bastante clave para lo que nos han dicho. Pues sí, podemos concluir que esta película, si se ve bien, puede llegar muy bien al corazón, o puede ser muy emotiva para algunas personas, pero como han dicho mis dos compañeros, hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, ya que si no nos ponemos en los zapatos de otra persona, la vida puede ser muy complicada. Exactamente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy por el podcast para el trabajo de la Universidad Recta de Lozano de la materia de Introducción a las Ciencias Sociales. Espero que les haya gustado y ha sido un gusto poder compartir esta increíble síntesis y análisis de la historia y los temas trabajados. Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente ocasión que nos podamos permitir.
Adiós. Adiós. Adiós.